Bueno, continuamos con esta charla. Ya estamos ahí. ¿Se ha pasado el mediodía ya? A ver, no tengo el horario aquí, pero seguro debe ser un poquito más de las 12:30. Bueno, hacemos el aguante un ratito más para escucharlo. A Renzo Braslavsky, no sé si lo pronuncie bien. Lo dijiste bien, Braslavsky. Bueno, Braslavsky. Bien, bueno, bienvenido aquí a esta expo. Es nuestro, es aquí, de Chaco, es local, sí que podemos hacerle millones de preguntas, que las sabrá contestar, supongo. Claro que sí. Estoy preparado. Bueno, ¿cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿Estamos bien? Seguimos con el mate. Veo aquí en la primera fila, que es donde puedo visualizar, están con el mate. Bien, Renzo va a hablar sobre el cultivo doméstico o cultivo hogareño, ¿no? Que bueno, es un poco por ahí quizás lo que nos interpela en la diaria, pensando en esto, que veníamos hablando hace un ratito con todos los otros ponentes que han pasado por aquí, que tiene que ver con esto de pensar quizás en una cooperativa, en una cadena productiva, ¿no? Y que eso sea rentable, y que sea rentable desde la economía popular o las economías sociales. Hay una mirada especial en eso también, digo, para ir aprendiendo. Bienvenido nuevamente, todo tuyo, Renzo. Muchísimas gracias, Amelia, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que estar acá para mí es increíble poder estar acá. El objetivo de esta charla, así como dice, cultivo doméstico y hogareño, es básicamente compartir un poco de mi historia. Yo soy cultivador hace ya 10 años. Soy activista también en el entorno de lo que es el cannabis en nuestra ciudad, acá en Resistencia Chaco y también en Corrientes, básicamente también por internet, o sea que puede ser multizonal. Y la idea de lo que es esta charla de cultivo doméstico es más que nada compartir con ustedes lo que es la experiencia del contacto con la planta y el contacto con la naturaleza. Si bien en este evento se hablan de un montón de cosas de industria, de proyectos y de cosas a gran escala, la idea principal de esta charla es básicamente contar la experiencia y el intercambio que tiene una persona como ser y como individuo, digamos, con la planta en contacto con la naturaleza y lo que eso genera también, no solo en el consumo de la planta, sino en lo que es la terapia del contacto con la planta, la observación con la planta y el entendimiento con la planta, ¿no? Esa es la idea un poco de lo que es esta charla. Está orientado para el público principalmente, que yo creo que es el objetivo más importante en esta época, es el público que desconoce totalmente lo que es la planta, cómo crece, sus orígenes un poco, y un pantallazo principal de lo que es el crecimiento, el desarrollo, los primeros pasos, y hacia dónde vamos también en el contacto de la planta. O sea, preguntarnos a nosotros mismos qué esperamos de la planta, qué queremos conseguir, y por ende tener un objetivo claro con esto. Así que bueno, corriendo un poco la diapositiva, les doy la bienvenida a toda esta charla, espero que la disfruten y vamos allá. Tenemos entonces, objetivo. Cuando hablamos de objetivo, es muy importante pensar y preguntarnos a nosotros mismos qué objetivo tenemos con la planta, ya sea teniendo tantos usos como lo tiene la planta, medicinal, creativo porque inspira también la creatividad en el consumo de la planta, también como los usos textiles que tiene, alimenticios que tiene, o si bien si tenemos o simplemente queremos ver cómo crece una planta por curiosidad o tener la experiencia de qué es la planta de cannabis, que, como les digo, siendo cultivador hace 10 años, en los momentos en los que yo arrancaba, era un tema extremadamente tabú y la verdad poder estar sentado acá en un sillón, en un escenario, en el Domo del Centenario, pudiendo compartir con ustedes, es increíble, y por eso la idea de poder mostrarles un poco de qué se trata, todo arranca con un objetivo. Mi objetivo principalmente era conocer la planta, y a raíz de conocer la planta, eso me abrió un montón de abanicos que por suerte acá en esta exposición, digamos, podemos aprender un montón. Entonces, cultivo doméstico, tenemos un objetivo. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué busco de la planta? ¿Qué quiero? ¿Qué espero? Y a partir de ahí poder empezar a dimensionar y a armar, que es siempre lo que a mí me preguntan al momento de cultivar, ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? Yo les pregunto, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué buscas? Y a partir de ahí va a surgir la información que tenemos que buscar y en qué fuentes tenemos que buscar para no marearnos, ¿no? Seguimos. Bien, una vez que tenemos nuestro objetivo, y antes de hablar de la planta en sí, me gustaría hablar de lo que son los elementos que tienen que tener en cuenta para poder obtener un cultivo exitoso. Estamos hablando de cuidar una vida, y para poder cuidar una vida hay que tener en cuenta qué elementos de la naturaleza entran en contacto y a su vez poder entenderlos e interpretarlos.
Yo nombré acá 6 elementos. El primero, que es sustrato, ustedes se van a preguntar y mucha gente me pregunta, ¿qué es sustrato? ¿Qué es esa palabra? Como que no lo entienden. Y básicamente yo podría hacer una comparativa con lo que es la palabra tierra, o sea, el medio físico en donde crece la planta, en donde se extienden las raíces y los primeros pasos para nosotros poder tener un cultivo exitoso, justamente arrancar en donde va a crecer la planta, o sea, el medio. Sustrato sería la palabra técnica. ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes, ¿qué necesito para poner una planta? Tierra. Vos me vas a preguntar, ¿cualquier tierra? ¿Tierra negra? No. Entonces hay que entender que sustrato es la combinación de diferentes elementos que van a ser el mejor medio de crecimiento para que una planta crezca. Principalmente la planta de cannabis necesita lo que es un sustrato aireado con una granulometría grande, y el principal componente que se utiliza es la turba o musgo sphagnum, ya que necesitamos que las raíces de la planta tengan un suelo bastante aireado, esponjoso, liviano, y de esta manera que la planta no tenga ningún impedimento para crecer. Si yo a ustedes les digo tierra, o la mayoría de las personas arranca poniéndole tierra negra de la casa, generalmente lo que sucede es que se compacta y la planta no crece bien. Entonces, al momento de armar nuestras macetas, lo importante es entender lo que es el sustrato, qué composición tiene el sustrato. Podría indagar mucho más con detalle, pero la idea, como les digo, esto es hacer un pantallazo por arriba, conocer más o menos los elementos que integran a la planta e ir aventurándonos en lo que es la experiencia de crecimiento, que fue así como yo arranqué y que me ayudó a entender un montón de cosas también de la naturaleza. Entonces, yendo al segundo elemento, que es la luz, lo representé con el sol. Lógicamente, las plantas hacen fotosíntesis, necesitan procesar la luz del sol, son fotodependientes. Si nosotros no tenemos ninguna luz, ya sea natural o artificial, la planta no va a crecer, así que eso es muy importante. Tenemos el aire es muy importante, sobre todo en lo que es la técnica de cultivo interior, que es la calidad del aire, la renovación del ambiente, y también geográficamente, dependiendo de dónde esté la planta, esto también es muy importante. Los elementos que siguen son el agua, lógicamente. El agua es como un elemento que es necesario para la vida, es en donde comenzaron todas las cosas. Es muy importante también saber qué calidad del agua estamos teniendo al momento de hacer. Y más adelante les voy a explicar algunos parámetros a tener en cuenta, sobre todo del agua, para que puedan ustedes entender por qué es la importancia de la calidad de este elemento primordial. Los nutrientes, ustedes van a ver la imagen y van a decir, pero eso es tierra, digamos. No, específicamente lo que ven ahí es una foto de lo que es la composta o lo que es el humus de lombriz, que es la transformación de la materia orgánica a través de las lombrices, lo cual ya podemos estar interpretando, digamos, que no solamente la planta se necesita alimentos, sino que también está conectando con otros individuos, con otros seres del ambiente, y es algo que a mí me llamó mucho la atención y que recomiendo muchísimo a la hora de poder arrancar un cultivo: la observación, el entendimiento. O sea, el objetivo de esta charla principal es eso: observar, entender la naturaleza. Yo arranqué así en mi casa, por eso el título de esto es cultivo hogareño o cultivo doméstico, y la verdad es que es un sinfín de cosas que se pueden aprender en contacto con esta planta. El último y no menos importante es el ambiente, que lo que ven ahí es un reloj que se denomina termohidrómetro, porque básicamente los parámetros del ambiente que ustedes tienen que tener en cuenta siempre van a ser la temperatura y, lógicamente, la humedad. Estos dos factores son muy importantes, ya que si los tenemos desnivelados, también se afecta muchísimo lo que es el desarrollo, el desempeño de la planta. Y bueno, a medida que avancemos y entendiendo un poco, les voy a explicar también un poquito más en detalle estos son los parámetros para que ustedes los tengan en cuenta y puedan entender cómo se desarrolla y lo que es el cultivo de cannabis. Bien, ahora les quiero hablar un poco, ahí estoy igual que ahora, con un poquito de luz en los ojos, por el sol, entendiendo los elementos, y ya hemos pasado un poquito sobre lo que entra en juego, lo que es el cultivo. Quiero hablarles de las técnicas. Si bien todos sabemos que las plantas de la naturaleza se desarrollan en el exterior, también se desarrollan en el interior, y quiero más o menos comentarles a ustedes las diferencias o las contras y pros que tiene una técnica con la otra. Exterior, el cultivo exterior. La planta puede desarrollarse en cualquier tipo de clima. Es importante entender con qué planta, con qué variedad o con qué especie estamos trabajando, y por sobre todo hacernos la primera pregunta. Quiero plantar, puede ser de exterior, perfecto. ¿Qué tipo de clima tengo? ¿Qué estaciones tengo? Hay que entender el primer punto entonces, que es
que el cultivo exterior sí o sí depende de la época, sí o sí depende de las estaciones, y es algo que nosotros no podemos controlar. En exterior, en verano, en primavera, la planta lo que hace es crecer, ganar tamaño, desarrollar hojas, desarrollar tallos. ¿Por qué? Porque la planta es fotodependiente y es fotoperiódica. ¿Qué significa esto? Que depende de la cantidad de horas de luz como la cantidad de horas de oscuridad para poder definir y entender en la cultura de su entorno a través de las hojas qué proceso tiene que hacer, si crecer o si florecer. Así que esto es muy importante cuando se plantea cultivar en el exterior, aprender de eso, fijarse, estoy en esta época, me quedan tantos días para pasar tal, si la saco en este momento, tener en cuenta todos esos, teniendo en cuenta, como les mencioné antes, los elementos que entran en juego, sobre todo los parámetros del ambiente, para ustedes poder más o menos ir planificando, tener un objetivo y sabiendo que eso es lo que quiero hacer en técnica exterior. La técnica exterior también lo que tiene como ventaja es que es un cultivo económico, lógicamente, porque lo más importante para que la planta crezca en los elementos que le hablaba es la luz. Tenemos el sol, que mejor luz del sol. O sea, de entrada, digamos, teniendo en cuenta eso, sabemos que es más económico, por eso que no tenemos que hacer el consumo de energía eléctrica. Otra cuestión importante y pro, que me parece ideal saber, es que en el exterior también hay un entorno que tiene un sistema regular, es decir, que tanto los patógenos como plagas, como bichos, van a existir, pero también van a tener sus reguladores naturales, que van a ser justamente otros organismos, que le decía al comienzo, sobre todo con la simbiosis que hay con la lombriz, bueno, lo que sucede con las plagas, con los controladores de plagas. Es decir, que en el exterior es mucho más difícil que se salga de control una plaga, porque tiene sus controladores naturales, que en el interior. Por eso es otra de las ventajas. Y otra cosa importante es que en el exterior las superficies son mucho mayores, así que uno puede tener plantas de mayor tamaño, y tener plantas de mayor tamaño, cosechas más abundantes, sobre todo para los objetivos medicinales, es muy importante, ya que se necesita mucha materia vegetal para, sobre todo, preparados, preparados, que son los aceites, así que eso sería otra ventaja importante. Como contra el cultivo exterior, les puedo decir lo que les dije anteriormente, que no podemos manejar los parámetros. Si tenemos 40 grados de calor, como hace el Chaco, la planta lo va a sentir, la planta va a sufrir, y eso es algo que tenemos que estar ahí por filtrar. Si estamos en un patio que carece de otras plantas y de otros seres vivos, no va a haber controladores naturales, y ahí sí, una plaga que vino con un clon de alguien que nos dio que esto sí se puede salir de control, entonces es importante, así como también las lluvias y las temporadas. Tenemos muchas temporadas nubladas y nuestra planta está en plena floración, también no va a colgar bien, depende mucho de eso, y eso es muy importante saberlo, estudiarlo y estar al tanto. Bueno, continuamos. Eso es lo que puedo decir del cultivo exterior. La planta también se puede desarrollar sin ningún tipo de problemas en lo que es la técnica de cultivo exterior, donde nosotros básicamente es un poco más divertido y vertiginoso, porque es como que jugamos a ser Dios. O sea, nosotros tenemos que gritarle todos los elementos anteriores que les mencioné adentro, en la casa y bajo el techo. La luz, tenemos que utilizar una luz. Hoy en día se utilizan luz LEDs de alta intensidad y por suerte con el tiempo y cómo va avanzando la tecnología también están reduciendo su consumo, lo cual hace que a fin de mes también la factura de luz sea un poco más económica de lo que era anteriormente, que se utilizaban las tecnologías de sodio de alta presión, que no solamente generaban un calor abundante porque tienen una función de un trabajo de temperatura interna de más de 300 grados, imagínense un mueblecito en un espacio en la casa, digamos. Eso afecta muchísimo a la planta. Así que, recreando internamente, ya pueden ver un ejemplo. Eso es un invernadero, un espacio, un habitáculo. Las plantas que están en el periodo vegetativo tienen la luz de intensidad arriba con un espectro blanco. Ahí tienen también parámetros ambientales óptimos para que se desarrolle en el interior, humedad 45-60% y la temperatura más o menos 24-30 grados centígrados. La ventilación era lo que decía, y hablaba hoy sobre el aire, y es importante también tener una buena calidad de aire. ¿Cómo logramos una buena calidad de aire en el interior? Teniendo, por un lado, una renovación del ambiente. ¿Por qué? Porque la planta no solamente consume oxígeno
expuestos al ambiente necesita que haya una entrada de aire constante, sino que además consume dióxido de carbono cuando tienen luces prendidas, como ahí, y necesita también que eso se remueve, que tenga un extractor. Entonces, de esa manera, nosotros constantemente le damos a la planta una buena calidad de aire, como si estuviera en el exterior, vienen corrientes de viento, no se tranca el aire. O sea, la idea es recrear lo mejor posible el ambiente natural, nativo que tiene la planta en el interior. Hablando de los pros y las contras, la contra principal que tiene el cultivo del interior básicamente va a ser el presupuesto. ¿Por qué? Porque todo lo que vayamos a crear lo tenemos que comprar. Entonces, la entrada, obviamente, el cultivo interior no es, va a ser más caro que el cultivo exterior, pero hay algo importante que hay que destacar: siempre los cultivos de interior van a tener una cosecha mucho más abundante y de mayor calidad que lo que es el cultivo exterior, porque nosotros podemos controlar todos estos parámetros, darle la cantidad de horas que queremos, hacer más cosechas. En el periodo de un año podemos hacer hasta 5 cosechas, ya que nosotros tenemos una duración de lo que es el periodo de floración de 8 semanas, es decir, 2 meses, y un periodo vegetativo corto, lo que nos permite a nosotros ir manejando y armar un ciclo continuo en lo que es el ambiente interior. Como les decía también, otra de las cosas importantes es la calidad del fruto. O sea, si nosotros la tenemos resguardada, no tenemos tormentas, no tenemos vientos fuertes, no hay tierra en las flores, las temperaturas altas no están, o sea, no corren el riesgo de que la planta sufra un estrés calórico por la intensidad del sol, dependiendo de donde estemos geográficamente también, como les decía. Vamos a lograr que la planta forme su fruto de manera homogénea, uniforme, y que los cristales de la planta no se vean afectados por oxidación de cambios de ambiente. Pero como les decía, de vuelta y volvemos a lo mismo. Hay que tener y recrear todo eso. Si se nos corta la luz en la casa, ¿qué pasa? Si se nos avería el aire acondicionado o necesitamos aire acondicionado, bien, ¿qué pasa? Entonces, hay que ir pidiendo, ir pensando, decir, bueno, ya tengo mi objetivo, quiero empezar acá, quiero hacerlo acá, medir lo que tenemos, y en base a eso, a entrar y decir, bueno, técnica exterior o técnica interior. Y a partir de ahí, nos aventuramos. Continuamos en este viaje. Bien, ahora seguiría lo que es la planificación de cultivo. Primer paso, ya tenemos el objetivo. Nos preguntamos, en mi caso personal, para ponerlo de ejemplo, el objetivo era conocer la planta. O sea, sentía que consumirla me hacía bien, pero quería ir más allá. O sea, si encontraba semilla, decía, o sea, de esto yo lo puedo plantar, me sale una planta, y esto, ¿qué es? Porque dicen cannabis, una hoja. La mayoría de la gente piensa que se consume la hoja, pero no es así, lo vas descubriendo, entendiendo el cultivo de la planta y el desarrollo. Entonces, ya tenemos un objetivo, en mi caso, para ponerlo de ejemplo, conocer la planta, cómo funciona. Seguimos con la técnica, eso es lo que le mencioné, técnica exterior o técnica interior, midiendo los pros y los contras de cada uno. La superficie, esto es importante tanto si vamos a hacer exterior o interior, medir qué superficie tenemos, porque en base a eso es cómo vamos a poder medir el crecimiento de la planta y los tiempos de desarrollo de la planta. El presupuesto, lógicamente, medir qué recursos vamos a destinar para esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los patios que están en el Chaco, lo que uno encuentra en el suelo es tierra negra, suelo arcilloso, o sea que por más que lo hagamos en el exterior, vamos a tener que hacer un gasto. Así que es importante medir y ver con qué presupuesto contamos para poder arrancar y hacerlo. Y por supuesto, y no menos importante, el tiempo disponible. Si bien hay una técnica de cultivo del exterior que se llama guerrilla, que es ir ponerla lista para el video, porque vengo en unos meses y veo cómo está, a ver qué suerte tuve. Ahora estamos hablando de una planificación, ¿no? De un objetivo, de hacerlo de manera consciente, de hacerlo de manera respetuosa. Es importante saber con qué tiempo disponible contamos, ya que la planta, más o menos, los cuidados en una semana, tanto cultivo interior como cultivo exterior, y dependiendo de la superficie que ustedes manejan, tenemos una media de tiempo de trabajo y de atención a la planta, porque se olviden, como les dije, estamos cuidando una vida, así que es muy importante. 1 hora y media a 2 horas en las primeras jornadas,
fracciones y a medida que va avanzando eso podemos dedicar hasta 4 o 5 horas dependiendo lógicamente de la escala, pero es importante contar con tiempo disponible, porque si arrancamos con tiempo disponible no va a ser cultivo exitoso básicamente. Continuamos. Bien, ya hablamos del objetivo, las técnicas, la planificación, las cosas a tener en cuenta, los elementos a tener en cuenta. Quiero hablarles ahora de los tipos de planta. Si bien el nombre científico de origen que tiene la planta es cannabis sativa, podemos dividirla en 3 subgrupos más conocidos, son 5, pero los más importantes y los más conocidos a tener en cuenta son estos 3, que seguramente los habrán escuchado: sativa, índica y rudelaris. La idea principal de hablarles de los tipos de planta, primero que nada, no metiendo mucho en la química y el quimiotipos, es decir, qué moléculas produce cada una y qué componentes activos tiene cada una. La idea principal era hablarles a ustedes de la forma, o sea, la morfología, poder entender de los diferentes subgrupos cómo se ve una planta, qué necesidades tiene una planta y qué características en especial tiene cada una. Podemos ver arriba de todo, no sé si ustedes lo llegan a leer, pero bueno, tienen el origen de cada una. Hay que entender que los subgrupos de las plantas se clasifican según el origen natural que tiene, o como lo denominan en inglés, land, race, o sea, raza, tierra, de dónde vino esa raza, de dónde procede. Se dieron en diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta gran parte de Asia Central, Asia del Sur, Sudáfrica, algunas partes de América. Entonces, dependiendo de la posición geográfica en donde se originaron las plantas, en donde surgieron, las plantas fueron evolucionando a través de los años, morfológicamente y en todas sus necesidades, para poder adaptarse al ambiente, para poder sobrevivir y de esta manera ir evolucionando al pasar de los tiempos. Entonces, a partir de ahí surgen estos 3 subgrupos. Podemos ver primero que nada las sativas, son más de un origen más tropical, México, Colombia, Jamaica. Las plantas de este subgrupo, digamos, tienen características de tener una altura estirada, o sea, tienen distancias internodales. Cuando digo distancias internodales me refiero a los nudos que hay entre el tallo, la hoja, va al tallo del ápice, la siguiente hoja, es decir, en donde se dan las yemas que crecen, tienen ramas largas, tienen hojas finas, tienen raíces que son extendidas, o sea que necesitan mucho mayor espacio que las otras plantas y los otros subgrupos. A su vez también tienen una mayor necesidad nutricional, consumen muchísimo alimento y tienen poca reserva en las hojas, justamente por eso que les decía, hojas finas, pero son muy recomendadas para ambientes en donde tenemos altas temperaturas, ya que se adaptan bien, sobre todo acá en el Chaco, ideal tener plantas sativas, se adaptan muy bien, resisten muy bien. Y bueno, se caracterizan también por tener un efecto, digamos, bastante energético. Podemos continuar con las plantas índicas, estas ilustraciones más o menos para que ustedes se hagan la idea de cómo lucen cada una en el aspecto y en las características. Las índicas tienen hojas muchísimo más gruesas, son más arbustivas, las raíces son más condensadas, o sea, tienen un pan de raíz más concentrado, tienen un follaje que tiende a ser verde oscuro durante todo el ciclo, porque imagínense ustedes, en las hojas, las plantas, además de absorber la luz por arriba y además de respirar por debajo, también lo que cumplen las funciones de alojar los nutrientes disponibles que tiene la planta en las hojas, y de esta manera, lo que les decía, el color de las índicas suele ser constante durante todo el ciclo de cultivo con un verde oscuro característico, porque provienen de climas que son primordialmente fríos, en grandes alturas, en donde no tienen una buena calidad nutricional en el suelo y por ende tienen que tener la capacidad de generar una reserva mucho más importante que la sativa para poder desarrollarse a lo largo de todo el ciclo. Esto quiere decir que también en lo que es el cultivo van a tener una demanda nutricional menor a la que hablaba en primer lugar, que es la sativa. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto, ya que podemos sobrepasarnos muy fácil en lo que es los nutrientes y la alimentación de la planta. Y a su vez tienen también, a diferencia de la sativa, una mayor producción porque los cogollos son más grandes, más robustos, más abultados, más en conjunto, y de esa manera
tienen esa particularidad. En último lugar tenemos la planta rudelaris, que tiene origen en Rusia, Asia Central y Europa Central. Son plantas más bajas, asilvestradas, no crecen más de esto para que ustedes se den una idea. En lo que es el componente químico de los cannabinoides, tienen una producción de cannabinoides casi nula y a diferencia de los otros subgrupos que les mencionaba, tienen la particularidad que no interactúan con el fotoperiodo, es decir, no dependen del fotoperiodo, ya que se desarrollaron en posiciones geográficas del mundo, digamos, en donde las horas de oscuridad son muy pocas. Entonces, a través de los años, las plantas fueron evolucionando para no depender del fotoperiodo y muchos criadores pusieron mucha atención en este tipo de subgrupo del cannabis porque justamente nos permite, a través del desarrollo genético y la selección y la crianza genética, obtener plantas que no necesitan depender de la temporada. Es decir, nosotros podemos agarrar, plantarla en exterior en cualquier momento y la planta va a crecer, va a cumplir su ciclo vital hasta que muera en un tiempo determinado. No importa si es invierno, no importa si es verano, no importa si es otoño, no importa. Estas plantas generalmente son las más utilizadas para arrancar a las personas que son nuevas porque justamente tienen que tener menos cuidados y menos consideración de estos factores y tienen el tiempo contado, es decir, en un periodo de 3 meses podemos tener todo el desarrollo completo de la planta de principio a fin sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, hablamos de los tipos de planta, más o menos. Esto está perfecto. Vamos a continuar. Bueno, ya conocimos los tipos de planta, sabemos que se clasifican por el origen que tienen, por las cualidades y la calidad de ambiente de donde proceden. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de semillas. En primer lugar, tenemos las semillas regulares. Hay que entender que el cannabis es una especie dioica. ¿Qué significa esto? Que en sus diferentes especímenes podemos tener una planta con sexo masculino y una planta con sexo femenino. A nosotros, si nos tenemos un objetivo medicinal, por ejemplo, nos interesan siempre lo que es las plantas hembra, porque son las plantas que van a generar la concentración y van a generar la producción de componentes activos en la planta y a partir de ahí poder hacer todos nuestros fitopreparados o consumir la planta. Siempre que nosotros trabajemos con semillas regulares hay que tener en cuenta el origen que tienen esas semillas regulares para poder entender también los ratios que van a tener o el porcentaje que van a tener de salir planta sea macho o planta sea hembra. Y a partir de ahí, si nuestro objetivo está por fuera de la crianza, a todos los machos que tengamos, sacarlos, eliminarlos. Otra particularidad de las semillas regulares es que en su carácter genético tienen una mayor resistencia que lo que son otros tipos de semilla y son las que generalmente se utilizan para lo que es el desarrollo de la crianza, como les comentaba, tanto si son plantas hembra o si son plantas macho. Las plantas macho lo que nos dan es el polen y las plantas hembra lo que nos dan son los componentes activos y los aceites esenciales. En segundo lugar tenemos las semillas feminizadas. Esto básicamente, digamos, a través de los años y de diferentes técnicas que se fueron aprendiendo, sobre todo el origen de las semillas feminizadas se dio en Holanda, más o menos en los años 1980, por el banco de semillas Dutch Passion, en donde la persona que estaba a cargo del banco descubrió el proceso de cómo feminizar las semillas. ¿Qué significa esto? Que nosotros agarramos, tenemos 10 semillas, plantamos las 10 semillas y de las 10 semillas el 99% o el 95% o el 90%, dependiendo de la técnica utilizada, va a ser hembra. Entonces nosotros no vamos a tener que estar ahí mirando a ver, no, mira, esta salió macho, no, esta salió hembra, sino que ya vamos a tener una seguridad y eso nos permite a nosotros también, dependiendo del objetivo que tengamos, poder hacer un cultivo homogéneo y ya desde antemano poder tener una planificación mejor en lo que es la producción de cannabis. Y en último lugar, que más o menos ya se lo expliqué, están las semillas autoflorecientes que surgen a raíz de los procesos de selección con la Cannabis rudelaris y el retrocruce con otros subgrupos y en donde se van haciendo cruces constantes en donde uno va eligiendo y va, si uno quiere, por ejemplo, armar un híbrido de una rudelaris con una sativa, arrancan un proceso de retrocruce, digamos, de la sativa y la rudelaris y se elige. Esta salió fotodependiente, esta no salió fotodependiente y a partir de ahí uno va seleccionando a través y va generando un híbrido
que nos brinda lo que son las semillas autoflorecientes, que también se las pueden hacer feminizadas. Es decir, nosotros podemos, a través de la selección genética, hacer semillas autoflorecientes que no dependan del fotoperiodo y además que nos brinden un sexo femenino y de esa manera asegurarnos la homogeneidad. Estas imágenes que tienen acá de las semillas son de parte y de fuente de Cosecha Libre. Cabe destacarlo porque realmente tienen muy buena calidad y bueno, las utilicé para esta charla y querer mostrárselas con calidad porque realmente es muy difícil conseguir fotos de semillas de buena calidad por lo chiquitas que son muy chiquitas. Así que bueno, eso. Continuamos. Bien. Otra cosa importante a destacar para el comienzo del cultivo. La planta de cannabis se reproduce tanto sexualmente, como les mencionaba, planta dioica, en conjunto del polen de la planta macho, con los cálices de la planta hembra, o asexualmente por gajo, por clon o por esqueje. Lo que ven ahí básicamente es a la izquierda una técnica de clonación que es un tupper con agua, tiene su luz, recuerden, siempre cumplir todos los elementos que hablé al principio, y en un transcurso de 10 a 15 días tenemos una raíz de ese tamaño que lo que nos permite a nosotros, y es muy importante saberlo, es que podemos hacer una copia exacta o un clon exacto de una planta que nosotros tengamos. Por ejemplo, si estamos o tenemos un objetivo o un fin medicinal y queremos tratar o tenemos algún padecimiento que determinada planta que pasó por un riguroso proceso de selección no sirve, utilizar la técnica de reproducción asexual que nos va a dar una copia exacta. Es importante también destacar y decir y agregar que en las diferentes generaciones y clonaciones que nosotros damos, clon del clon del clon del clon, más o menos se pueden hacer hasta 20 o 21 generaciones sin que se vea degenerado lo que es el perfil de ADN de la planta y nos empiece a mostrar malformaciones o diferentes tipos de problemas, digamos, en su desarrollo, que es algo que suele pasar cuando clonamos sucesivamente una misma planta, pero todo esto depende del tipo de genética, la resistencia que tenga ante esta técnica y cómo lo vayamos haciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos semillas hermanas de una misma camada, hay muchas posibilidades de que las plantas salgan diferentes, tanto en el perfil químico como en el perfil morfológico, y por eso es tan importante también tener en cuenta lo que es la reproducción asexual, que se los quería mencionar, ya que es una de las otras maneras de poder arrancar un cultivo. Continuamos, a ver. Bien, primeros días. Esto me parece importante hablar un poco de los primeros días de lo que es el cultivo de cannabis, tanto si arrancamos como de semilla, como de clones, porque así como les mencionaba sobre los elementos y además también lo que les decía de que estamos cuidando una vida, hay que tener en cuenta que los primeros días de una semilla brotada es como si fuese un bebé o un cachorro, digamos, y es importante tener extremo cuidado, extrema atención y dedicarle mucho más tiempo que en el tiempo en que la planta se vaya desarrollando, porque es muchísimo más delicada. Esto implica no saturarla de agua, tener paciencia, ir, observarla, mirarla, ver, se frenó, mirá, no está saliendo acá. Sobre todo, y algo muy importante que les recomiendo a todos es controlar la ansiedad y la desesperación también, no sobrepreocuparse, sino ir ahí con conciencia, mirando, respetando. Es importante también tener en cuenta, digamos, como les decía, los elementos al comienzo, lo que es la nutrición y los alimentos. Los primeros días de la planta, que más o menos tiene un tiempo de adaptación desde que nace, son 10 o hasta 15 días, la carga nutricional tiene que ser muy baja. O sea, si nosotros armamos nuestro sustrato, como les dije hoy, no se van a olvidar de esa palabra nunca ahora, ¿eh? Tenemos nuestro sustrato, tenemos la turba, tenemos perlita, y ya con la enmienda orgánica de nutrientes que le estamos dando con el humus de lombriz, nosotros ya tenemos un sustrato perfectamente equilibrado para que la planta se desarrolle. Lo que ven en las fotos es plantas que nacieron desde semilla y que empezaron a desarrollarse, ya ahí más o menos tienen unos 7 días más o menos, y ya están en su segundo nudo o su segundo par de hojas. Vegetativo, importantísimo. Acá lo que pueden ver es una técnica interior
en donde ustedes ya pueden ver plantas con bastante desarrollo y plantas que ya son adultas. Acá hay plantas que tienen 20 días, 25 días, 30 días y hasta de 40 días. Son cultivos diferentes, utilizan tecnología diferente. La de la izquierda tiene focos de bajo consumo, que no tienen un espectro lo suficientemente potente o igual de potente como el de la sala derecha. Esto es porque la sala derecha está pensada para hacer un ciclo completo, es decir, también florecerlas, y la sala izquierda es solamente un vegetativo, que justamente se utiliza para que las plantas solamente formen su masa vegetal, tanto su tallo como sus hojas, ganen tamaño y después pasarla a otra sala. Y en la foto derecha tienen ustedes, como les decía, algo que va, un invernadero que va a tener un ciclo completo, así que tiene más cantidad de luces, son más potentes y bueno, la foto de la derecha ya con ese tamaño que tiene, dentro de una semana más o menos ya estaría entrando en lo que es el periodo de floración. En esta parte del ciclo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es medir el espacio y tenerlo en cuenta también, como les decía hoy, con el subgrupo de planta que estén trabajando, ya que las sativas crecen muy rápido, en muy poco tiempo, y se genera un problema si nosotros no tenemos esta consideración, porque si la planta empieza a tocar el foco, empieza ahí a chocarse con el foco, va a tener un desarrollo comprometido, digamos. Continuamos. Floración. Acá pueden ver dos instancias de floración, una comenzando en el primer mes de floración. Como les decía, la floración en una planta de cannabis dura 8 semanas, a 9 semanas, a 10 semanas u 12 semanas, dependiendo del subgrupo, como les explicaba, sativa indica. La de la izquierda es ya finalizando, o sea, en su punto de maduración. Y la foto de la derecha son las primeras semanas. Esto más que nada era para que ustedes conozcan lo que es la flor. Podemos considerar que en la imagen derecha es una flor y podemos considerar que en la imagen izquierda ya es un fruto, porque ya tiene aromas dulces, ya tiene una consistencia mucho más rígida, mucho más dura, mucho más sólida, y es en donde la flor ya evoluciona en un fruto que ya estaría casi listo para la cosecha. Y para que ustedes también aprendan a reconocer y ver, ah, no, mira, la próxima vez que vean una planta, esta está arrancando y esta ya está lista. Ese era el objetivo. Hay un montón de cosas más y parámetros más en los que podría ir indagando, como los nutrientes y la alimentación que requiere en cada tipo de ciclo y en cada tipo de desarrollo, con cada tipo de planta y de especie y con cada tipo de moléculas que genera. Pero la verdad es que no puedo indagar mucho de eso porque hay un montón de información. Y podríamos estar hablando todo el día hoy básicamente de eso. Así que bueno, esa era la idea un poco. Bueno, de esto, de la imagen izquierda, unos 3, 4 días más. Fíjense en la hoja de abajo y miren la diferencia que hay con el color de las hojas de arriba y miren la diferencia que hay con el color de la imagen derecha. Se puede notar cómo en la imagen izquierda la planta ya consume los nutrientes y las reservas de nutrientes que les comentaba hoy y ya está lista, y en la otra la planta todavía tiene la reserva de nutrientes que va consumiendo a lo largo de la floración. Bueno, llega el día final, están maduras las plantas, se cumplió el tiempo, voy controlando, ya me doy cuenta que está lista y viene la gran parte de la cosecha. Lo que les puedo decir de la cosecha y más o menos les puedo adelantar de la cosecha es que se pelan los frutos o las flores ya maduras, se sacan las hojas que funcionaban antes como paneles que captan la luz y que hacen de reserva nutricional, se separa solamente el fruto y esto, así como está, se lo tiene que poner a secar antes de consumirlo. Lógicamente está en su estado ácido, podemos decir, o en su estado crudo, que a diferencia de que esté en su estado seco, también tiene otras particularidades y otras propiedades, pero que no voy a indagar en este momento. Era más que nada para mostrarles cómo se trabaja. Se utilizan guantes para no oxidar con el tacto, para no destruir las glándulas que contienen los aceites y los componentes activos de la planta, y se la deja listo para poder llegar al punto de secado.
En el secado lo que les quiero representar con esta imagen es básicamente algunos parámetros que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de secar. Tiene que ser sí o sí en un lugar oscuro, porque ya en este momento ya no necesitamos la luz, y si nosotros ocupásemos luz en este momento, lo que estamos haciendo es seguir madurando a la planta, seguir oxidándola, y eso no nos sirve, o si nos sirve dependiendo del uso que le vayamos a dar, porque depende de la oxidación de las moléculas, cambia también el efecto de la planta o lo que queramos conseguir en la planta. Y en los parámetros ambientales que les decía hoy, tienen que tener más o menos una humedad óptima que oscila entre 40 y 55%, ya que todos los parámetros que a nosotros se nos desequilibren pueden traernos problemas. Si tenemos un exceso de calor, vamos a tener problemas. Si tenemos un exceso de frío, vamos a tener problemas. Si tenemos una mala calidad del agua, vamos a tener problemas. Si nuestra humedad es demasiado seco, vamos a tener problemas. Entonces siempre tener en cuenta, aprender, informarse y ser consciente del margen de parámetros óptimos que nosotros vamos a manejar para cada parte del ciclo, que va cambiando dependiendo en qué estadio estemos. Así que más o menos según en dónde estemos y las particularidades que tengamos del cultivo doméstico, cumplir siempre que esté en oscuridad, tratar de que no haya un exceso de humedad, es decir, renovar el ambiente. O sea, si lo metemos en un mueble o en una caja, digamos, abrirlo todos los días y renovar para que no se acumule la humedad que va alargando en el proceso de secado y que no nos traiga un problema con hongos, por ejemplo. Y también que no esté demasiado seco, porque si no, se seca demasiado rápido y pierde calidad. Teniendo en cuenta y reuniendo los factores óptimos, una planta y una cosecha estaría seca entre 5 a 6, 7 o rara vez en 10 días si los cogollos son muy densos. Esto también es importante verlo. Y siempre que tengamos, si no podemos controlar los parámetros y tenemos un exceso de humedad porque, no sé, estuvo temporadas de lluvia y por más que aireamos y ventilamos, pero afuera hay humedad y entra a la casa y hay todo el tiempo humedad, podemos aplicar diferentes técnicas para poder resolver esto, como por ejemplo agarrar los cogollos, así como los tienen, y separarlos, ponerlos un poco más distanciados, ir cortando la rama, separarlos, ponerlos en una red o en una malla también se utiliza. Yo en mi caso cuando arrancaba utilizaba perchas, les voy a ser sincero, digamos que es lo más... No se olviden que estamos hablando de cultivo doméstico, así que se utilizaba perchas en un mueble y cada tanto iba, venía, abría, y si tenía un ventiladorcito chiquitito ahí en el lugar, ponérselo, eso es muy útil. Bueno, después del secado y ya manejando lo que es nuestra materia, iríamos al último paso, que esto es el curado y posteriormente el estacionado. ¿El curado? ¿A qué se refiere el curado? Básicamente es, nosotros tenemos el secado, que en donde queremos lograr que la materia libere la humedad que tienen los tallos y la humedad superficial que tiene. Bueno, el curado es como un segundo secado, pero un poco más, por decirlo, trabajar con la humedad interna que tiene el fruto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos y encerramos esos cogollos que tenemos listos para curar en un recipiente cerrado. Entonces lo que hace la planta es ir liberando la humedad que tiene adentro del cogollo, queda en el recipiente y todos los días, durante por lo menos 5 o 7 días, tenemos que ir y mirar el frasco, abrirlo, sacar las flores, esparcirlo un poquito, porque estamos justamente sustrayendo la humedad interna para terminar de lo que es curar justamente estas flores y poder almacenarlas, estacionarlas y asegurarnos que esto salga bien. Si nosotros agarramos, listo, ya está seco, ya lo puedo enfrascar, lo enfrascamos, lo cerramos ahí, les aseguro que van a ir en cuestión de unos días, van a abrir y el olor dulce, rico que tenía antes y llamativo se va a transformar en un olor así como humedad almacenada, como moho, así como hongo, pierde las particularidades aromáticas. Además puede ser riesgoso si tiene contaminaciones de hongos para el consumo y bueno, desperdiciamos todo nuestro esfuerzo que llevamos en lo que es este cultivo, en toda esta planificación y en todo este estudio consciente de la planta. La recomendación para estacionarlo, generalmente los mejores, ahí lo que están viendo es un frasco de aluminio bajo una lupa,
ya con las flores secas, curadas y listas para almacenar. Pero lo que yo más recomiendo para poder mantener las cualidades organolépticas de la planta es hacerlo en vidrio o en cristal. Hay algunas personas que hacen un curado en madera, pueden utilizar palo santo o madera de cedro. Eso es más que nada si uno le quiere dar como un toque más artesanal en conjunto con los terpenos y los olores de estas maderas particulares. Pero lo más común que yo recomiendo es frascos de vidrio, bien limpios con alcohol para eliminar cualquier tipo de contaminación y de esa manera poder almacenarlos en un ambiente oscuro. Hay que tener en cuenta también mantener la humedad exacta del cogollo para que en el tiempo, si nosotros lo vamos curando, estacionando y añejando, no se vea afectada, porque nosotros podemos agarrar nuestro frasco un día, ya con todo listo, tiene un mes de estacionado, lo abrimos. En ese momento que nosotros abrimos, estamos afectando la humedad que hay adentro. Se puede resecar o se puede sobrehumedecer. Entonces hoy en día existen, por ejemplo, sobres que regulan la humedad exacta para que nosotros, no sé, por ejemplo, podamos tener un frasco cerrado y ausentarnos de cuidar nuestra cosecha y nuestros frutos durante meses y que eso se siga manteniendo súper bien en una humedad estable y que no se vea ni afectada por un resecamiento que afecta la calidad o por una sobrehumedad que podría generarnos una contaminación de hongos. Así que más o menos esas son algunas consideraciones a tener en cuenta. Hay un montón de cosas que entran en juego, tanto en el cultivo como en la cosecha, en el secado, en el estacionado, y dependiendo del tiempo que nosotros también curamos, cambian las moléculas, se transforman, se oxidan, y eso nos genera diferentes porcentajes de fitocannabinoides, THC, CBD, CBN, CBG, y cada uno tiene efectos y particularidades diferentes, digamos, que nos sirven o para una cosa, o para otra cosa, o para otra cosa. Así que es importante aprender sobre estas cosas y seguir indagando un poco más sobre eso. Bueno, y como conclusión final de todo esto, lo que escribí y que para mí es lo más importante que yo aprendí y encontré en lo que es el cultivo de cannabis, además de todo el abanico de cosas y sinfines de cosas que tiene esta planta en sus diferentes usos, es básicamente, y lo que me pareció más importante es entender que cuando vayamos a tener contacto con la naturaleza, no solo estamos aprendiendo de lo que vemos y observamos, sino que también estamos conectando con nuestra naturaleza interna que llevamos dentro. ¿Por qué? Porque al cuidar una vida, nosotros nos reflejamos en la planta, entendemos su idioma, analizamos las hojas, vemos que una está más verde, vemos que una está más clarita, vemos que a una le apareció una mancha, vemos que una tiene un olor, vemos que otra tiene otro olor. Y lo que hace eso es entender cómo el entorno que afecta a ese organismo, en reflejo de ese cuidado de planta, también nos hace conscientes de cómo el entorno nos afecta a nosotros, y por eso es muy importante, digamos, entender que al cuidar una vida estamos cuidando de la nuestra también, y es importante hacerlo con respeto, conciencia, un objetivo claro, una planificación clara, y de esa manera poder llevar adelante un cultivo exitoso y también hacernos conscientes del papel que cumplimos en la naturaleza y cómo la naturaleza nos puede beneficiar a nosotros también y viceversa. Así que, bueno, más o menos eso fue el pantallazo que les quería transmitir de lo que para mí es la experiencia del cultivo de cannabis, lo que pude aprender y hacerme consciente. Yo en el encuentro de la planta empecé a entender cómo funcionan otras cosas en la naturaleza, o sea que no está todo centrado en la planta de cannabis, sino también son los hongos del ecosistema, los árboles del ecosistema, los frutos de otros tipos de planta, cómo interactúan, las temporadas, el ambiente, un montón de cosas que antes, y siendo estudiante de ciencias económicas, lo cual decidí dejar para poder aprender esto justamente por curiosidad y por pasión, imagínense que es un gran cambio, digamos, ¿no? Se me abrió un abanico de cosas que me terminaron apasionando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y la planta de cannabis es una planta de todas las que hay. O sea que imagínense que estamos en un momento en el que estamos abriéndonos y dejar de
de apuntar hacia la planta, que la planta sigue ahí como está, no te va a hacer ningún daño, digamos. O sea, el problema no es la planta, el problema es el desconocimiento, la ignorancia, el tabú, los intereses individuales que tienen otras personas, digamos, controlando la planta. Entonces, nada, era también como transmitir ese sentimiento, transmitir esa conciencia y transmitir ese respeto que hay que tener hacia la naturaleza y bueno, tener en claro lo que vamos a hacer, si vamos a interactuar con ellas y sobre todo cuidarla, aprender a cuidarla y en viceversa, cuidarnos a nosotros mismos también con eso. Muchas gracias. Bueno, aprendimos un montón de información. Mucha información. Abierto al público las preguntas, si quieren hacerla. La verdad que mucha información. En lo personal digo que cambiar de la economía, digo, y pensar en este trabajo porque es el día a día, el proceso, es estudiar constantemente porque lo que rescato de esto es que todos los días es algo nuevo que vas descubriendo de esa planta que es una, como decías, y que no es el problema la planta, no es el problema la planta, es lo que se hace en todo caso, los que controlan o quieren controlar esa cuestión de esa planta en particular. Pero bueno, estamos en el camino de aprender juntos, ¿eh? Por Está eso bueno. estamos acá, ¿no? Exactamente, te felicito, qué bueno, la verdad que me quedé así como muy hipnótica en el proceso que ibas contando de cómo fue tu objetivo, tu curiosidad, porque te habrás nacido desde ese lugar, digo, para poder dejar Puro. después. ¿No seguís en economía? No, Bueno, ahora podés sumar. Sumá economía para poder proyectar justamente en la industria, digo, pensando en... Actualmente soy un emprendedor, hace ya 7 años. Uno no puede sobrevivir de sus pasiones. Por supuesto. Y por sobre todo, o sí, como ahora, digamos, depende de cómo se dé el entorno, ¿no? Pero sí, esto surgió a través de una pasión que me fue presentando diferentes desafíos. Uno de ellos fue la subsistencia y sobrevivir. Así que también estamos ahora en la Expo con lo que es el stand 44 y 45. Nosotros, además de ofrecer insumos de cultivo, también ofrecemos lo que es conocimiento, talleres, hacemos trabajo de seguimiento, es decir, vamos como si fuésemos jardineros a tu casa y vos nos mostrás, nosotros te explicamos, te comentamos y además de eso sacamos fotos para poder transmitir eso que estamos aprendiendo en ese momento, en ese ecosistema y en ese exacto momento dado a otras personas también. Soy creador de lo que es ese logo que ven ahí. Exacto, te iba a preguntar, ¿el colibrí tiene alguna significación especial? Digo, porque hablaste en todos los momentos, repetiste y resignificaste que la planta es vida, claramente es vida. Digo, ¿el colibrí también viene como a resignificar eso? El colibrí representa como el espíritu de la curiosidad y del movimiento y el dinamismo, digamos, de ir entre flores, como que el colibrí va, visita, prueba acá, mira acá, se posiciona, mira, observa. Entonces es como que nosotros de pronto también estamos haciendo eso, o sea, vamos a un cultivo de una persona, miramos, observamos, le decimos, está acá, está o no, o sea, el colibrí puede saber si una planta está lista o no para ir y succionar lo que necesita y alimentarse de lo que necesita, ¿entendés? Y así también los otros tipos de organismos, digamos, si tienen que polinizar, si no tienen que polinizar. Nuestra idea es aprender y transmitir que la naturaleza tiene un idioma y un lenguaje que va más allá de los libros también y que es un instinto puro. O sea, no hay que olvidarse que nosotros también somos una creación de la naturaleza y que cumplimos un rol muy importante en ella, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo encontramos esa página para renovar información y para poder conectarnos más allá del stand número 74? ¿Quieren darse una vuelta por allí? 44 y 45. Bien, 44 y 45 el stand. Nuestra comunidad educativa, en donde hacemos el activismo y en donde publicamos información constante de eso, es en Instagram, @egrowlearning, de aprendizaje. Y lo que son las tiendas es eGrow Resistencia, eGrow Corrientes, nos pueden encontrar en ambas provincias y se pueden acercar sin ningún tipo de problemas, le podemos repartir tarjetas también y todo eso, nos van a encontrar también organizando diferentes eventos de activismo y todo eso, así que nada, se acercan, les damos tarjetas de contacto, cualquier consulta que tengan, no hay ningún tipo de problema, estamos completamente abiertos a eso.
Y bueno, a seguir aprendiendo en conjunto, ¿no? Si alguien... Totalmente. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Por allá, en el fondo. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, felicitarte porque la verdad es una explicación impecable para mí, que soy un desconocedor absoluto de la materia, impecable con las palabras exactas. La verdad es que tengo que felicitarte. Muchas gracias. Por otro lado, una pregunta a lo mejor que no tiene nada que ver, pero ¿el sistema de hidroponía puede funcionar para el cultivo de cannabis o no? El sistema hidropónico funciona muy bien para cannabis. Actualmente hay muchos sistemas que se van a estar desarrollando. Vas a ver en las exposiciones que hay un montón de sistemas en los que podés llevarlo adelante. Principalmente las diferencias que puede tener con otros tipos de sistemas es que en el hidropónico, como bien vos sabrás, al no tener el tiempo de absorción y de transformación de la materia, de los microorganismos vivos que hay en el suelo, la asimilación de nutrientes es... También vos podés limpiar la planta de golpe. Los tiempos son mucho más rápidos, son mucho más acelerados. Una planta quizás en maceta o en tierra o en suelo o en sustrato, que fue la palabra que utilicé, en 15 días quizás crece de este tamaño, pero en hidroponía de pronto crece mucho más, porque no tiene límite, absorbe y absorbe y absorbe, y según el tamaño del contenedor que vos le des, crece y crece y crece, lo cual te permite que vos acortes los tiempos de trabajo, de crecimiento y de cosecha, pero con el riesgo de que no va a tener una calidad como la que puedas sacar en un suelo vivo, que es de calidad orgánica, y eso tenés que tenerlo en cuenta. O sea, si tu materia o tu planta queda con un exceso de nutrientes o de metales pesados, después te puede generar un problema a la hora de consumirlo, dependiendo hacia qué te orientes vos. Pero la respuesta es si se puede cultivar en cultivo hidropónico sin ningún tipo de problema, siempre y cuando sepas esa información que te explicaba. Pero hasta donde yo sé, el sistema hidropónico no es anorgánico, también es orgánico, al igual que el cultivo en tierra, entiendo yo. ¿Por qué la calidad podría llegar a ser diferente? Básicamente por el control, la diferencia en control de los nutrientes, digamos. Siempre y cuando la calidad y el origen de los nutrientes. Así que sí, lo que dijiste es exactamente así, se puede hacer tanto mineral como orgánico. Personalmente, en nuestra región todavía es un tema relativamente nuevo, porque ya de por sí poder empezar a cultivar legalmente es algo nuevo, pero excelente tu aclaración también. Acá generalmente lo que hacen hidropónicos es porque tienen al alcance nutrientes minerales, pero yo confío que de a poco van a ir llegando cosas de mejor calidad. Hola, buenos días. Muchas gracias. En un principio quería saber, al principio de la charla comentaba, por ejemplo, que para hacer un esqueje parecía un sistema hidropónico donde le hacían enraizar, ¿no es cierto? Porque era un piletón y quería saber si para enraizarlo, si le ponen algún sustrato en especial, si es solo agua, si ponen nutrientes. Mira, justamente como vos no tenés raíces todavía, nutrientes no vas a necesitar, solamente con agua vos lo vas a poder hacer. Dentro de lo que es el mundo de propagación, vos tenés hormonas específicas que vienen para preparar, que vienen embotelladas, o podés utilizar aloe vera, por ejemplo. La sábila de la aloe vera anda muy bien como hormona para poder generar, digamos, raíces nuevas. Inclusive vos misma lo introducís en el aloe, cortás el aloe, introducís, dejás un rato y después ya lo pasás a tu sistema. O inclusive también puedes hacer un licuado con la sábila del aloe y ponerlo en tu medio, digamos, siempre y cuando esté bien oxigenado. Y también le puedes agregar agua oxigenada para poder evitar lo que es algas y otros tipos de organismos que se puedan generar ahí, que te puedan generar un impedimento de que se pudra el tallo de ese tipo. Podés también utilizar en lo que es la propagación agua con cloro, a diferencia de otros tipos, porque también mantienen un ambiente libre de todos estos organismos que te puedan retrasar eso. Y lo podés hacer, o sea, la clonación se puede hacer tanto en un sustrato húmedo, inerte, digamos, como en hidroponía. Lo que vos me preguntas de qué sustrato utilizar, lo que yo recomiendo es que siempre sea algo inorgánico o mineral. Por ejemplo, se usa una piedra mope, se le llama, o leca también, que es como un mineral es como una piedra, digamos, básicamente, digamos, que no se descomponga. También se utiliza lana de vidrio,
que yo no la recomiendo mucho porque es medio difícil manipularla, la fibra de vidrio es medio difícil. O también puedes usar como una goma, digamos, todo lo que cumpla el fin de que no se descomponga. ¿Entendés? Entonces vos tenés el gajo, lo sostenés ahí y por debajo que entre en contacto con el agua o que haya una humedad constante de 80 al 90% y en un periodo de 7, 10 u 15 días, dependiendo de la técnica y la especie que utilices, vas a tener, boom, las raíces. Buenísimo. Y una última pregunta. En el caso de hacer una producción al aire libre, más o menos, ¿qué espacio recomiendan tener entre planta y planta? Si, por ejemplo, la zona en la que yo vivo es cálida y húmeda, digamos. Eso depende mucho del tamaño en el que vos le quieras dar a la planta. No es lo mismo tener una planta de un ciclo corto, es decir, darle un vegetativo de este tamaño y ya ponerla a florecer, que lógicamente poner una planta mucho mayor de más magnitud, ¿no? ¿Cómo vos controlas eso? Con la proporción de sustrato que vos le des. O sea, el tamaño de maceta básicamente, o si lo mandás a suelo directo, tener en cuenta que se va a hacer mucho más grande. Lo que yo recomiendo, si van a hacer plantas en maceta, que más o menos se utilizan macetas de 20 litros, 40 litros o 50 litros como máximo, es que vos hagas un espacio entre 80 centímetros, ponele, o 60 centímetros como mínimo, ya teniendo en cuenta y planificando en el tiempo cuánto va a durar tu cultivo y qué raza vas a manejar para más o menos tener en cuenta la densidad vegetal y la masa vegetal que se va a extender, digamos. No es lo mismo las sativas, que suelen crecer más para arriba y que son más angostas, que las índicas, que son más petizas, pero son más anchas. Eso también es importante. Si vos lo vas a hacer en un clima cálido y dependiendo del objetivo que tengas, porque también puedes plantar una índica en clima cálido, no es que no la podés plantar, pero ya deberías aplicarle otro tipo de estrategias como sacarle algunas hojas, ponerle para que no se acumule la humedad y te genere un hongo, o cuando cosechas separar los cogollos porque son tan densos y tan grandes que se te puede generar una contaminación. Así que eso dependiendo de si vas a hacer una temporada completa, o sea, si vas a hacer una temporada completa y la vas a poner a suelo, las plantas pueden tener hasta 3 metros de alto y hasta 5 metros de alto, teniendo en cuenta la raza. Necesitas un super espacio. Necesitas bastante espacio. Por eso yo recomiendo que si vas a arrancar a hacer experiencias en exterior, lo hagas en macetas, con una superficie, un espacio mínimo de 10 litros, de 15 o de 20, y que más o menos vos tengas en cuenta en el tiempo que va pasando cuánto es el porcentaje de crecimiento que va a tener esa planta. Hay plantas que te crecen 1 centímetro por día, hay plantas que crecen 5 centímetros por día y hay plantas que crecen hasta 7 u 8 que son como unas super sativas 100% y se desarrollan. O sea, te va, hey, ¿qué pasó con la planta? Tipo, hola, ¿cómo está? Le saludás ya, tipo, no sabes si abrazarla o regarla, digamos, ¿entendés? Así que teniendo en cuenta eso, yo te digo que hagas tus primeras experiencias en maceta, veas según las plantas, semillas que tenés o clones que tengas y que consigas, y a partir de ahí, en la próxima, si vos querés plantar a suelo directo y hacer un cultivo anual desde que arranca hasta que termina, que más o menos en donde estamos nosotros y en el hemisferio sur sería, ahora en octubre se haría lo que es la germinación, los primeros días de adaptación, no a sol directo, porque acordate que estamos hablando como de un cachorro de planta, digamos, o sea que son muy sensibles, sino ponerle en el sol de la mañana, los primeros 10 días y después cuando ya tenga una mayor fortaleza y un mayor porte y vos veas que la planta está más resistente, pasarla a un sol más directo. Así que eso, en maceta, que vos la tenés controladita y domesticada, que va a llegar a un punto en que se frena y vas a ver como que la planta se empieza a amarillar, porque ya no tiene espacio radicular, está agotando los nutrientes en el suelo y por más que vos le des fertilizante y le riegue y todo, llega a un punto en que la planta necesita seguir creciendo expandirse, exactamente como dice Mel. Bueno, un placer, Muchísimas gracias. gente. Un placer tenerte, Renzo. Gracias. El placer. Gracias. ¿Nos recordás el stand donde están para las consultas por si quedó algunas otras preguntas ahí? Porque debemos pasar a la otra instancia. Estamos en el stand 44 y 45 en la sala de convenciones y también vamos a estar con un stand pura y exclusivamente educativo en el sector de afuera. Todavía no nos asignaron, pero van a ver que hay unos banners grandes con información en donde van a estar los dibujos de los tipos de planta que les mostraba hoy, los tipos de semilla y todo, así que cualquier consulta se pueden acercar ahí.
Para mí fue un placer poder estar acá con ustedes, compartir mi experiencia, aprender en conjunto y bueno, súper agradecido con la organización, las personas que lo hacen posible, las entidades gubernamentales también y hoy lógicamente a los participantes que están acá que le dan un sentido a todo esto, así que muchísimas gracias. Gracias, Renzo. Un aplauso para Renzo y a seguir aprendiendo. Muchas gracias.